Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. Así es, estamos en el día 11 de junio, ya en el 11 de junio, casi cerrando una semana más que ha sido pues igual que el resto de semana que hemos tenido últimamente, pues muy inusuales, y estamos listos para presentarles las noticias, lo más relevante tanto a nivel local como a nivel internacional. Lo conoce usted aquí en Noticiero Hechos. Así es, de igual forma el mundo del deporte y los espectáculos también les vamos a estar informando esta noche. ¿Qué les parece si iniciamos con nuestros titulares? Bienvenidos. Los que estén de acuerdo en aprobar el dictamen con el respectivo decreto que ha sido leído, favor votar. Se aprueba por unanimidad. Diputados de la Comisión Política acuerdan emitir dictamen de emergencia para atender la pandemia del COVID-19 sin haberse reunido con el gobierno. El plazo que dio la Sala de lo Constitucional está próximo a vencer. 2 salvadoreños se suman a la cifra de fallecidos por el coronavirus en las últimas horas, mientras el número de contagios sobrepasa los 3.370. Luego de un recuento de daños, la reconstrucción de la red vial, escuelas y otras infraestructuras dañadas por las recientes lluvias podría costarle al país más de $200 millones. Autoridades dieron detalles al respecto. Esta noche le vamos a presentar la historia de una familia que se reinventó para generar ingresos debido a las afectaciones generadas por la pandemia de COVID-19. En Brasil cavan 100 tumbas en las playas de Copacabana en protesta contra el gobierno de Jair Bolsonaro y las medidas implementadas contra el COVID-19. El virus le ha costado la vida a casi 40.000 personas en el país suramericano. Vamos a iniciar con las informaciones que tenemos para esta noche de jueves. Esta tarde la Comisión Política de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen para atender la emergencia del COVID-19. Sin embargo, diputados y funcionarios del gobierno no se reunieron ni una sola vez para ponerse de acuerdo. Con eso comenzamos. Los que estén de acuerdo en aprobar el dictamen con el respectivo decreto que ha sido leído, favor votar. Se aprueba por unanimidad. El Centro Cultural Legislativo fue el escenario donde los diputados de la Comisión Política aprobaron la Ley Especial de Emergencia por COVID-19, Atención Integral de Salud y la Reapertura Económica. Decisión tomada sin haber logrado un acuerdo con el gobierno. Los legisladores se reunieron en este lugar debido a que las entradas de la Asamblea fueron bloqueadas por un grupo de sindicalistas. Sostienen que con esta nueva ley se está cumpliendo la resolución de la Sala de lo Constitucional. De que esta enfermedad verdaderamente es cruel porque ni aún las grandes potencias del mundo han podido frenar el avance de la enfermedad. O sea, negar que hay una emergencia ante la cual el país tiene que responder sería verdaderamente absurdo. Y hay algo que sí yo creo que, como decía el prócer, que ya no está con nosotros en el país, nos guste o no nos guste, aquí se ha funcionado la privación de circulación. Porque nuestros vecinos inmediatos, Guatemala y Honduras, están pasando una situación tremendamente grave, dolorosa. El documento aprobado regula la reactivación económica, el trato de los contagios de COVID-19, el manejo de los fondos, las atribuciones de las alcaldías, el retorno de los varados, el acceso a la información y el transporte público. Los diputados también justificaron por qué no asistieron a los llamados que hizo el Ejecutivo a reunirse en Casa Presidencial o en el Hospital San Rafael de Santa Tecla. No puedo pasar sin que le pidamos disculpas al pueblo salvadoreño por este conflicto que ha pasado y que ha quedado demostrado que no hay voluntad política del gobierno para tratar de resolver esta problemática que hemos enfrentado. En una de sus últimas publicaciones, hace un par de minutos, decía él, ahí los mantendremos en el juego legal mientras sus decretos y sentencia pierden validez. ¿Qué responsabilidad del presidente que tiene a manos de salvar la vida de los salvadoreños?
En la comisión política, los diputados también emitieron un dictamen desfavorable a la petición del gobierno de decretar emergencia por la tormenta Amanda y los estragos generados por las lluvias. Es decir, que no fue aprobada la solicitud del Ejecutivo. Un reporte de Raúl Hernández. Ahora vamos en vivo con nuestro compañero Néstor Hernández, quien se encuentra en Casa Presidencial. Néstor, adelante, te escuchamos. Sabemos de otra convocatoria, esta vez en Casa Presidencial, en voz del gobierno, en la que se le invitó a los diputados, pero solamente llegaron algunos. Cuéntanos. Muchas gracias, secretario. A todos y cada uno de los salvadoreños aquí presentes y a quienes nos ven por los medios de comunicación. No voy a responder agravios porque no vale la pena. Y cuando uno sabe algo lo dice con nombre y apellido en el momento pertinente. No esperar que la historia nos arrastre. Hoy anduvimos jugando de escondelero. Ya tenemos una semana andar jugando de escondelero. Decir, Dios nos ha dotado de inteligencia para que nos sentemos, dialoguemos y negociemos. Ese es el principio fundamental del ser humano. La masa cerebral nos indica, como bien lo saben los médicos, cada punto y cada parte que nos va a servir para caminar con certidumbre. Me pregunto, hoy la asamblea estuvo rodeado de sindicalistas que no guardaron el distanciamiento social. El ejército y la policía no dijo absolutamente nada. ¿Tendrían ellos el número de DUI para salir a hacer su manifestación con todo el derecho que nos asiste como ciudadanos en un país libre? Esa pregunta la dejo para la posteridad. Es tan interesante cuando el doctor González decía, la asamblea mantiene la línea de apoyo. Y de esto aquí hay un hombre que es testigo, que lo hemos visto llegar con frecuencia, a veces haya pasado todo el día, el señor ministro de Hacienda. Haya estado con los papeles, con los documentos, y cuando ha llegado con el documento oportuno, inmediatamente la asamblea, a pesar de las vicisitudes, aprobó. Y en especial, y lo digo con legítimo orgullo, el Partido de Concertación Nacional. No hemos negado un tan solo voto, viendo el tema del país. Señor ministro, yo sé que estoy diciendo una verdad del tamaño de la catedral. El doctor Ramírez decía hace un momento, 90 pacientes delicados en el Hospital San Rafael. Pregunto a los colegas y amigos de la prensa, ¿sabían los salvadoreños que ahí hay 90 personas agonizando? La respuesta es no. No. Uno como periodista se rebusca, busca, pide y trata de encontrar los datos. No estoy culpando a nadie, menos a los enfermos. Pero el salvadoreño, cuando tiene la información precisa, le quitamos aquella posibilidad de la improvisación, del invento y de la mentira. Muy bien decía un compañero diputado hace poco, no, es que hay algunos que están en campaña, pero ese es el problema de ellos, hombre. Lo que nos interesa es que nos sentemos y encontremos una salida firme y segura. 750 empleados del hospital psiquiátrico, 101 pacientes positivos. ¿Sabíamos esta información? ¿La teníamos? Pregunto nada más. Yo aquí no vine a increpar ni a incomodar nada, simplemente a escuchar. A eso nos mandó nuestro secretario general, el licenciado Rodríguez, y perfectamente y con gusto atendemos la invitación. El secretario del Ministerio de Economía, el señor Catán, decía acciones... Escuchamos parte de las declaraciones de uno de los diputados que llegó a esta convocatoria. Recordemos que es una invitación que realizó el gobierno a una reunión con funcionarios precisamente del Ejecutivo, así como con diputados y representantes del gremio médico. Nosotros más adelante nos vamos a enlazar con nuestro colega Néstor Hernández. Él le está dando cobertura, como se lo decíamos al inicio de este enlace, le está dando cobertura a este evento, esta reunión que fue convocada a las 5 de la tarde y que es parte de los encuentros que se han conocido en los últimos días después de la resolución de la Sala de lo Constitucional, o bueno, de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional en busca de una ley en la que se pedía un acuerdo entre el Ejecutivo y los diputados, llegar a un consenso para establecer una ley y así poder enfrentar al COVID-19 en las próximas semanas con directrices
que hablen también de la reactivación económica, y esta ha sido una de las reuniones. A esta hora de la noche se está realizando simultáneamente en la Asamblea Legislativa está también una sesión en la que ya se habla de que hay dictamen favorable precisamente para aprobar una ley, aunque sin haberse reunido con el gobierno. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, ya envió el veto del decreto 648 que contiene la ley de emergencia que aprobaron los diputados días atrás. El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, invitó a los representantes del Ejecutivo a sostener reuniones y llegar a consensos para contener el COVID-19. Gracias, presidente. En este momento el país se ha quedado prácticamente sin ley, porque ya llegó a la Asamblea Legislativa vetado el decreto 648, que era una posible, digamos, salida, bajo el supuesto que lo hubieran sancionado, el Ejecutivo hubiera tenido un instrumento legal que le permitiera hacerle frente a la pandemia. Ahorita no podemos dejar hasta mañana sin ley al país. Tenemos que hacer los esfuerzos y todavía siguen las puertas abiertas del órgano legislativo para que a última hora, si así lo estima conveniente, el órgano ejecutivo a través de sus voceros puedan de alguna manera reunirse con nosotros. Y contarles que el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Facebook. A un ladrón que entra a tu casa a robarte y asesinar a tu familia no se le recibe con boquitas y bebidas. Sé que muchas personas piden que nos reunamos con delincuentes, la mayoría diputados, para que ellos decidan sobre la salud y la vida de nuestro pueblo. Algunos lo hacen con buena intención, dicen, reúnanse y lleguen a un acuerdo. A ellos les pregunto, ¿se puede llegar a un acuerdo con alguien que quiere matar a tu familia? Evidentemente no hay nada que negociar con ellos. Junto a la Sala de lo Constitucional, que nunca ha fallado a favor del pueblo, ellos quieren que juguemos su juego. Pues ahí hemos enviado un equipo. Mientras nosotros salvamos vidas, al mismo tiempo tenemos reuniones con diversos sectores de empresarios para reabrir nuestra economía con responsabilidad. Confíen en el gobierno que eligieron, agrega el mandatario, y déjennos a nosotros lidiar con los corruptos de la Asamblea y de la Sala de lo Constitucional, dice el presidente en su cuenta de Facebook. Y preste atención a lo siguiente, porque las terminaciones de los documentos de identidad habilitados para realizar las compras mañana viernes son los siguientes: el 0, el 1 y el 2. Recuerde tener a la mano siempre su identificación y siempre cumplir con las normas sanitarias impuestas por las autoridades y también por las administraciones de los establecimientos donde usted va a hacer las compras. Así es, tenemos más información. Se confirma la muerte de 2 personas por COVID-19. Se trata de 2 hombres de entre 30 y 50 años, según han dicho las autoridades. Uno de ellos, personal de primera línea, es decir, personal sanitario. Las autoridades reiteran el llamado a cumplir las medidas de prevención para evitar más víctimas, a la vez que han expresado sus condolencias a los familiares de los fallecidos. Ahora vamos a ver las últimas actualizaciones de la página sobre la situación nacional del COVID-19 en El Salvador. Ahí menciona justamente lo que Manuel ya nos comentaba de estas 2 personas que lamentablemente fallecieron este día en el resumen de los casos de este 11 de junio del año 2020. Casos nuevos, todavía no se conoce la cantidad porque no se conocen todavía los resultados de muchas pruebas y habrá que esperar en los próximos minutos u horas para que se actualice esta información. Sin embargo, se ha dicho que hay 7 personas ya recuperadas, ahí lo puede ver usted en pantalla. 3.373 casos confirmados en global, de estos 1.803 son casos activos, 66 personas que han fallecido lamentablemente y casos recuperados 1.504, casos sospechosos 1.156 y se han realizado más de 116.000 pruebas de COVID. En cuanto al pronóstico de los pacientes
podemos ver cómo diariamente aumentan estas dos gráficas que usted ve en pantalla, que una ya la están apuntando ahí, como usted puede ver, los casos críticos y graves. Son 100 personas las que se encuentran en estado crítico, según el gobierno, que están ingresados por COVID, 196 graves, 441 moderados, 488 estables y la mayor cantidad de personas que han dado positivo por COVID asintomáticas hasta el momento, 578. Pero en medio de todo también hay esperanza. 4 personas fueron dadas de alta del Hospital San Rafael en Santa Tecla tras comprobarse que vencieron a esta enfermedad, la COVID-19. Se trata de 2 hombres y 2 mujeres de entre 39 y 62 años. Hoy deberán someterse a un proceso de cuarentena domiciliar por un periodo de 2 semanas. Ya damos 4 altas, 2 hombres y 2 mujeres de 39 a 62 años de edad. 3 de ellos con sintomatología respiratoria. También tenemos como comorbilidad diabetes mellitus e hipertensión arterial en 2 de nuestros pacientes. Y el otro presentó básicamente sintomatología gastrointestinal. Bueno, 61 días de una larga batalla, una larga lucha con resultados positivos afortunadamente. Podemos sumar estos 4 pacientes a los 130 que teníamos, haciendo el total de 134 pacientes recuperados. En el Hospital San Rafael es un esfuerzo de todo el equipo multidisciplinario, no solamente de médicos y enfermeras, sino que de anestesistas, terapistas, personal administrativo, todos en realidad. Y la actividad económica en su mayoría se ha mantenido paralizada debido a la cuarentena domiciliaria obligatoria. Si debido a la baja actividad productiva y comercial se justifica el incremento de precios, es lo que consultó con algunos economistas el periodista Luis Alberto López y nos informa a continuación. Muchas empresas y comerciantes querrán recuperar lo perdido durante el paro de actividades económicas por la cuarentena domiciliaria. Pero ¿se justifica el incremento de precios por ajustes a los costos de producción o la presión de la demanda en el mercado? Obviamente puede haber una presión del mercado a la compra de bienes y servicios y eso elevar precios, o los oferentes en el contexto de este juego del mercado pueden productores empezar a elevar precios y eso no sería adecuado cuando salimos de esta crisis sanitaria o por lo menos cuando abramos la economía en el contexto aún de la crisis sanitaria. Y todo esto va a generar, como ya lo dije, un desabastecimiento. Ahora, este desabastecimiento podrá convertirse o generar un proceso inflacionario. Yo creería que sí, pero no una hiperinflación. Nosotros tenemos un instrumento importante que es el control de la masa monetaria que se ejerce a través de la autoridad monetaria. De hecho, antes de la reapertura de la actividad comercial ya se experimenta el incremento de precios de productos básicos. Así lo registra el Centro para la Defensa del Consumidor. Vemos que al periodo febrero ahora a junio hay fuertes incrementos, pese a la fijación de precios que ya está establecido. Sin duda alguna esto puede crear condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional y que es importante abordarla de manera estructural y adecuada por el problema de pobreza. Es de tomar en cuenta que el consumidor o el cliente sale de una crisis de salud y entra a una crítica situación económica, por lo que es de considerar la capacidad de compra que tendrá. Para motivar la visita o la compra, se debe ser consciente de que hoy el consumidor que ha sido golpeado por el tema económico, también las empresas, este consumidor lo que va a gastar menos, va a ahorrar más, no va a gastar en cosas superfluas. Una vigilancia o un control de precios a los productos básicos podría ser una medida que el gobierno pueda adoptar. En esa perspectiva creo yo que sería importante establecer siempre regulaciones y controles de precios, especialmente bienes básicos, pero también de otros productos que aunque no sean básicos sí son necesarios a la vida de las familias. El gobierno también debe garantizar el suficiente abastecimiento de este tipo de productos básicos. Ahora solo resta esperar cuál será el comportamiento del mercado en los próximos meses, después del regreso de la actividad económica en la nueva normalidad.
Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. Y les comentamos que también hicimos un sondeo con ciudadanos para conocer su opinión sobre si se justifica el incremento de precios de producto de la inactividad económica durante la cuarentena domiciliaria. Veamos qué opinaron. Justificarse pienso que no, ¿verdad? Pero que sí va a haber un incremento de precios, sí. Pues obviamente por problemas que está sucediendo, ¿verdad? Por lo que es la pandemia, ¿no? Que no, porque por la situación que estamos pasando ahorita no sería justo. Estamos perdiendo bastante y estamos viendo cómo la pasamos, ¿verdad? Y sería justo que se mantuviera ahí. No se justifica porque tenemos una mala economía, sin trabajo, tantos problemas que hay y no sería justo. Eso hay que verlo porque ahí los vendedores son los que ellos ponen precio y todo eso. Ahora nosotros compramos lo que dicen el precio, eso pagamos. Los transportistas dicen que están listos para el inicio de operaciones en el momento y bajo las condiciones que ordene el Ejecutivo. El sector está pidiendo beneficios económicos para sobrellevar la crisis a causa del coronavirus. Las empresas tenemos ya definitivamente preparados para hacer el 16 o para hacer el 7 de junio, para las dos etapas, pero me preocupa a mí es que si abren ciertas industrias, ¿en qué va a viajar la población? De acuerdo a los primeros diálogos, el transporte colectivo iniciará labores a partir del 7 de julio, en la fase 2 de la reactivación económica. Los detalles continúan siendo analizados. Catalino Miranda advierte que las condiciones para laborar no serán favorables e incluso no descarta que soliciten más compensación en los primeros meses, además de beneficios con la banca. Otra es que el gobierno duplique, ¿verdad?, la compensación para poderle hacerle frente los primeros 3 meses, los primeros 6 meses y luego volver a su estado normal. La crisis generada por el COVID-19 a futuro también podría desencadenar un aumento al pasaje. Que la población aún, ¿verdad?, para poder trabajar, pagar 40 centavos, 50 centavos mientras pasa la crisis, creo que todavía es saludable que pagar 3 a 5 dólares en Uber y que gane 8 en una maquila todavía es negocio para poderse transportar. El transportista agrega que hay empresarios que se les adeuda hasta 3 meses de compensación. El pago de la misma representaría un alivio a la economía del sector que desde el 7 de mayo no ha laborado. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Los invitamos a que cumplan las medidas para evitar más contagios de COVID-19 en el país. Recuerde que es esencial cumplir la cuarentena domiciliar para no exponerse al virus ni exponer a su familia. No salga de su casa a menos que sea necesario y si puede abastecerse de alimentos, hágalo. En su casa cumpla todas las medidas sanitarias posibles, lave sus manos constantemente, utilice alcohol gel y cuando salga a realizar las compras, no olvide su mascarilla y practicar siempre el distanciamiento social. Es momento de que vayamos a una pausa comercial, pero le invitamos a que siga informándose con Noticiero Hechos. Regresamos. A la pandemia por COVID-19 podrían sumarse otras enfermedades si no se le pone atención a las medidas de prevención, sobre todo con la llegada del invierno. Más detalles en el informe del periodista Néstor Hernández. Descuidar otras enfermedades por centrar toda la atención en el coronavirus COVID-19 podría resultar en un problema aún mayor en el país. Con las primeras lluvias tras el paso de los fenómenos naturales, Amanda y Cristóbal, El Salvador ya dio la bienvenida a la temporada invernal, que año con año es acompañada de algunos padecimientos como neumonías, dengue, chikungunya y zika, entre otros. Una situación que agravaría tanto la salud de la población como el estado del sistema de salud pública. Muchas personas van a desarrollar infecciones respiratorias, van a llegar al hospital y pueden ser confundidas como una enfermedad por COVID
Y esto ya es un limitante para darle un tratamiento adecuado al paciente, porque el médico va a tener un poquito de temor y lo va a tomar con reservas el tratamiento. Actualmente, tomando como referencia el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, en las primeras 22 semanas del año, hasta el 30 de mayo, se reportaron 8.139 casos de neumonías, una disminución del 36%, en comparación a los 12.640 casos del año 2019. Casos por sospecha de dengue acumulan 3.084, una reducción del 17%. Por sospecha de chikungunya suman 54, un descenso del 69%. Casos sospechosos de Zika se reportan 112, un 57% menos respecto a 2019. Estas cifras podrían dispararse y superar los datos del año anterior de no recibir la atención debida. Como son evitar ir a lugares públicos, porque todo esto nos conlleva a un mayor acercamiento a estas enfermedades y diseminación de enfermedades dentro de la población, ¿verdad? Lo cual vendría a agrandar más el problema de espacio en los hospitales, porque ocuparían lógicamente todavía más camas de las que están en estos momentos casi por desbordarse, ¿verdad? Que no hay prácticamente donde ingresar los pacientes. El especialista exhorta a las autoridades de salud a no ignorar las campañas de prevención y combate a las enfermedades transmitidas por el zancudo, ya que esto podría tener un resultado fatal en la población salvadoreña, porque algunos síntomas de las mismas son similares al COVID-19. Las fumigaciones y todo eso, por el momento, pues no hemos visto ese tipo de acciones, cosa que ya debería estar casi comenzando, porque los zancudos comienzan a aparecer y podrían en determinado momento comenzar un problema de dengue también, ¿verdad? Entonces eso terminaría de darnos el golpe, digamos, final en cuanto a lo que es enfermedades en la población. Los datos oficiales del MinSal manejan que la letalidad por neumonía en este año 2020 es 10.6%, tras el fallecimiento de 335 pacientes con dicho cuadro clínico. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Bien, y tenemos a esta hora información en desarrollo, datos de un accidente de tránsito que ha ocurrido en el kilómetro 21 de la carretera Troncal del Norte, en el carril que de San Salvador se dirige hacia la zona de Aguilares. Se conoce preliminarmente que un elemento de la Policía Nacional Civil, un subinspector de la policía, habría fallecido en este accidente de tránsito a la altura del puente Guaycume, esto en el sector del municipio de Apopa. Hasta ahora, pues las autoridades todavía están trabajando en el levantamiento de la escena y el procesamiento de la información respecto a este accidente que, repetimos, ha dejado 2 personas lesionadas, 2 mujeres y una persona fallecida, que según los datos que tenemos a esta hora, se trata de un subinspector de la Policía Nacional Civil. Ahí tenemos las primeras imágenes captadas por los equipos de Noticiero Hechos que se han trasladado hasta ese sector. También les comentamos que un hombre fue asesinado en el barrio El Nuevo, esto en Jocoro, Morazán. La zona del crimen es conocida como la Poza del Santo. El fallecido fue atacado con arma cortante, tenía 55 años de edad y fue identificado como Abner José Mendoza Mayorga. Se presume que el asesinato se debió a problemas personales con el atacante debido a que se encontraban consumiendo bebidas embriagantes. Ya se reportan 2 personas detenidas. Manifiestan que acá se encuentra una persona sin vida, un hombre ya de edad avanzada. Al parecer porque había sucedido un problema entre ebrios, inicialmente era lo que se conocía, y le habían ocasionado la muerte a uno de ellos. Entonces se constituye personal policial y encuentran la escena en este lugar, una persona de sexo masculino fallecida de aproximadamente 55 años de edad, según manifiesta la compañera de vida de él. Uno de los detenidos presenta en su cuerpo rastros de sangre que no son de él. Un hombre falleció y 4 personas más resultaron lesionadas en un accidente de tránsito que se registró en el centro de Ciudad Delgado. Las autoridades informaron que el conductor iba en estado de ebriedad, perdió el control e impactó contra la base de la placita de dicho municipio. El resto de personas fueron trasladadas por socorristas a un hospital. A las 23 horas con 40 minutos y al parecer pues una persona venía a excesiva velocidad y vino a impactar
exactamente aquí frente a la placita de aquí del municipio de Ciudad Delgado, producto del cual pues hay una persona fallecida. ¿Solo él venía en el vehículo? Sí, y otras 2 personas más, pero las otras 2 personas se encuentran en el hospital. ¿Salieron lesionados? Sí, salieron lesionados. Solamente, como se puede ver, el daño del vehículo y la persona fallecida que quedó dentro del vehículo. ¿Familiares sí vinieron? Sí, ya, sí. ¿Eso venía en estado de ebriedad entonces? Pues, al parecer sí venía en estado de ebriedad. Y eso ocasionó el accidente. En más información, 2 personas identificadas como Edith Maribel Regalado, de 24 años, y Luis Armando Torrento, de 20, resultaron lesionadas luego que el vehículo en el que se transportaban, justo el que tenemos en las imágenes, cayó en la cárcava formada en el kilómetro 24 de la carretera que del desvío de San Juan Opico conduce hacia el municipio de Quesaltepeque. De que tenemos en la carretera debido a la cárcava que se ha hecho aquí sobre la carretera Panamericana Oeste. Y lamentar que 2 personas lesionadas, tal vez no tanto de gravedad, pero que pese a estar los separadores atravesados en lo que es la carretera, se metieron a lo que es la carretera y vinieron a caer acá entre lo que es en el fondo de la cárcava. Y respetaron las señales que tenemos ahí, entonces como consecuencia 2 personas lesionadas, lamentablemente. Y ahora vamos a revisar la totalidad de los accidentes de tránsito ocurridos durante este año. Se contabilizan un total de 6.484 accidentes que han dejado, como podemos ver en pantalla, 3.355 lesionados y 407 fallecidos. Además, han detenido a 715 conductores peligrosos. Y las lluvias de las últimas horas volvieron a poner en evidencia la vulnerabilidad en varias zonas del país, como San Salvador e Ilopango, donde se registraron inundaciones. Nuevamente, las lluvias de las últimas horas provocaron angustia en los habitantes de la colonia Santa Lucía en Ilopango. 15, 30 minutos llovieron hoy y nos volvimos otra vez con la gran incertidumbre. Los ancianos de tercera edad, los niños, cuando ya miran que el agua ya ha subido el arriate, ya están con aquel nerviosismo. Así que volvimos a la realidad, decimos, de las lluvias y las inundaciones. Las aguas comenzaron a inundar las principales calles, pero afortunadamente no sobrepasaron el límite como en ocasiones anteriores. Según los habitantes, la situación se agudiza más por los cambios drásticos del clima, la falta de mantenimiento de los drenajes y el desvío de las aguas lluvias a la zona por los trabajos de la cárcava en la residencial Santa Lucía. Parece que aquí la solución completa, hay que hacer todo el cambio de tuberías de la zona, porque estas tuberías ya están colapsadas, ¿verdad? Y sucede que aquí fueron cometiendo irresponsabilidades que cada vez autorizaban construcciones, urbanizaciones, y toda esa agua la añadían a las tuberías. Entonces esto aquí ya no cabe en las tuberías del agua. No tanto eso, sino que más que todos los tragantes de la entrada de la residencial lo que han hecho es echarle concreto. Vea, entonces han desviado todo el agua prácticamente de todas las colonias aledañas, empezando desde el Guaje, San Rafael, Matasano, Valle Nuevo. Viene a parar lo que es aquí a la parte baja de la colonia Santa Lucía. Las alarmas se activaron por parte de socorristas, quienes llegaron al lugar para atender cualquier emergencia. Incluso el mismo ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy. Nosotros ya sabemos que este lugar con las lluvias normalmente se inunda. Y tenemos una unidad del Comando de Fuerzas Especiales que es la responsable por este sector, de estar pendiente cada vez que hay alguna lluvia. Y también viene a constatar cuál es la situación en el lugar para ver si era necesaria alguna ayuda adicional. Aunque las lluvias fueron moderadas, según las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, provocaron también inundaciones en la 49 Avenida Sur y Boulevard Venezuela, así como la caída de árboles en la carretera panamericana en dirección al occidente del país, específicamente en el kilómetro 24, 25 y 28. El tránsito fue obstaculizado por varias horas, mientras trabajadores de Fovial, en colaboración con militares, removieron los escombros. En todos los casos, no hubo víctimas ni daños materiales. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.
Y vamos a hablar también de otro lugar donde las lluvias han generado estragos. Esto fue en el sector de la línea férrea en Ereguayquín, ahí en el departamento de Usulután. Muchas personas perdieron sus pertenencias y animales de granja por las inundaciones. No, nosotros los afligimos porque pero no nos dio tiempo de sacar los pollos, todos los ahogaron. ¿Ya estaban dormidos en el momento? Sí, estábamos dormidas y después se metieron en las dos casas al lado. Nosotros estábamos afligidos anoche porque yo tengo esta hipota embarazada y digo yo, ¿y para dónde íbamos a agarrar? Y nadie, solo nosotros aquí, despiertos en las calles, porque nosotros en las calles andábamos. Porque qué tal los quedamos adentro, le digo yo, se viene llenando más lago y yo más para arriba, los ahogamos. Y escuche muy bien, porque más de 200 millones de dólares tendría que invertir el país para financiar los trabajos de reconstrucción de varias infraestructuras dañadas por las recientes lluvias. Más de 1.114 deslizamientos se registraron a nivel nacional, producto de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, pero también hubo daños en la infraestructura. El Estado requerirá de una millonaria inversión. Hemos identificado junto con el Ministerio de Educación 484 centros escolares que han sufrido diferentes daños. Tenemos 28 puentes dañados y 4 puentes colapsados. Hemos identificado daños en cerca de 30 cárcavas, más de 3.000 viviendas las que han sido afectadas, algunas prácticamente fueron destruidas. Para que esto no vuelva a ocurrir, al menos tiene que haber una inversión de cerca de 206 millones de dólares, incluyendo la reconstrucción. Ese dinero se distribuirá de la siguiente forma. Red Vial necesita de 119.024.236 dólares. Para los daños en vivienda se requieren 20 millones de dólares. Para los daños en las escuelas son 11.912.575.25 dólares, mientras que para la reparación de parques estatales se requiere de 2.944.000 dólares. Buena parte de la población que estaba en albergues ha logrado regresar a sus hogares, mientras que otro porcentaje todavía no puede. Esto a raíz de los daños en sus propiedades. Hasta este momento tenemos 210 albergues activos. Tenemos 6.931 personas en albergues que están situados en todos los departamentos del país. En cuanto a las afectaciones en la red de acueductos y alcantarillados de Anda, el presidente de la Autónoma, Frederick Benítez, sostiene que han avanzado, pero las lluvias de las últimas horas afectaron las labores. El sistema que abastece al Puerto de la Libertad fue rehabilitado el día martes, así que el día de ayer teníamos ya todos los sistemas rehabilitados, pero con las lluvias del día de ayer por horas de la noche y horas de la madrugada de este día, tuvimos suspendida la planta potabilizadora Las Pavas, la tuvimos suspendida desde las 10 de la noche a 1 de la mañana. El gobierno asegura que estos problemas deben atenderse a la brevedad, o de lo contrario las lluvias que se registren a lo largo del invierno podrían complicar. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Christopher Cornejo. 8 de la noche con 45 minutos, una información en desarrollo que a medida pasan los minutos vamos conociendo más detalles sobre un nuevo fallecimiento. Estamos hablando de una persona fallecida después de un accidente de tránsito. Se trata del oficial de la Policía Nacional Civil, un subinspector, nombre Carlos Edgardo Posada Melara. Él se desempeñó como jefe del Departamento de Administración en la Delegación San Vicente. Este hecho ocurrió en la carretera troncal del norte, en el kilómetro 21 en Apopa, y pues obviamente se continúa recopilando más información sobre este hecho que ya les hemos compartido, pero ya se conoce entonces más datos. Carlos Edgardo Posada Melara, él, repito, se desempeñó como jefe del Departamento de Administración en la Delegación San Vicente, y este hecho ocurrió en la carretera troncal del norte, kilómetro 21 en Apopa. Un agente de la Policía Nacional Civil que murió después de un accidente de tránsito. Bien, ahí teníamos la información en la que ha muerto este oficial de la Policía Nacional Civil en ese accidente. Como decíamos, este es un hecho en desarrollo.
pues teníamos datos de que el accidente había ocurrido y que había muerto un elemento, pero ahora ya confirmamos toda la información como se las detallaba Rosana Webb. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Noticiero Hechos. Lo que les vamos a detallar a continuación se podrían denominar historias de sobrevivencia ante la emergencia generada por el coronavirus. Y es que muchas familias han visto perder sus fuentes de ingreso, pero eso no han quedado de brazos cruzados ante tal situación. El caso que les vamos a presentar a continuación son los esposos Canizales Molina, que han decidido ganarse la vida vendiendo un delicioso producto que ellos mismos preparan. Nos cuenta más el periodista Julio Guevara. Nombre de Dios. Las palabras con las cuales aquí se inicia la jornada de trabajo. El clima está fresco, pero aún así, los esposos Canizales Molina preparan la venta de este día. Saben que más tarde el sol pegará fuerte y alborotará a sus clientes. Bueno, lo que nosotros para salir adelante estamos realizando son los famosos charamuscas, topollillos, ¿verdad? Pero nosotros ya le estamos cortando el nombre y lo vamos manejando solamente como yillos. Vean esta colorida imagen. El producto está listo. Pasó en refrigeración toda la noche. Las hieleras están llenas. Es momento de salir a rebuscarse. Pero antes, una oración familiar. Esta acción los llena de fortaleza. Estamos frente a una familia que por años se dedicó al muralismo, oficio que por el momento ha desaparecido ante la emergencia por el coronavirus. No hay clientes, pero sí necesidades. Y algo se tiene que hacer. Es hora de reinventar. Hay cosas que nos obligan a tener que hacerlo, pues porque tenemos gastos encima. Por lo menos nosotros hemos pasado una situación bastante apretada, pero ahí estábamos haciéndole frente. Esto es nuevo para Jorge y su esposa Milagro, pero lo hacen por amor a sus hijos. Residen en la colonia Santa Eduviges de Sonsonate, zona que recorren todos los días vendiendo charamuscas. La cuarentena los dejó sin recursos, pero no podían quedarse de brazos cruzados. La vida continúa y manteniendo medidas de prevención, sostienen que en unidad van saliendo adelante. Yo, como siempre le digo yo a él, que juntos somos invencibles. Y pues esto es una bendición que Dios nos ha dado, pues la gente nos compra porque le gusta y con eso pues me siento bien agradecida con Dios, con todos mis clientes. Los Canizales dicen que alguien se enteró de las necesidades que estaban atravesando y decidió regalarles $50. Ese dinero lo utilizaron para emprender. Tengo fresa, vainilla, guineo. Buena decisión y no se arrepienten. Jorge y Milagro no lo niegan, extrañan el muralismo, trabajo que les hizo ganar reconocimiento en Sonsonate y en varios municipios de la zona occidental, pero obligadamente tuvieron que dar un giro. Como todo salvadoreño tenemos que buscarle a la situación difícil una salida, ¿verdad? Porque no podemos esperar a que todo nos caiga del cielo, tenemos que hacer un esfuerzo. Ahora tienen que caminar varios kilómetros, cargando pesadas hieleras con cientos de charamuscas o topollillos, como les dicen en algunas zonas del país. Una pareja de esposos que decidió emprender ante la realidad que estamos viviendo. Pesado, claro que sí, pero satisfactorio para ambos, porque aseguran que le están demostrando a la sociedad que salir adelante es posible cuando no se tienen prejuicios. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Muchas felicidades por ese gran trabajo que hacen y también felicidades porque es algo delicioso y a muchos de nosotros nos transporta a nuestra infancia. Esperamos que todo ese arduo trabajo que está realizando esta pareja, estas personas, pueda sacarlos
adelante. Son una inspiración para nosotros. Y contarles que la ministra de Educación, Karla Hananía de Varela, llegó hasta el Instituto Nacional de Izalco para verificar los procesos de entrega de paquetes de alimentación escolar familiar. Esta madre de familia llegó desde muy temprano al Instituto Nacional de Izalco. Ella fue convocada según el último dígito de su DUI para retirar el paquete de alimentación escolar familiar, programa que ha impulsado el Ministerio de Educación en municipios con altos índices de pobreza. Lechita, arroz, frijolito, lo bastante necesario que se ocupa en el hogar, ¿verdad? Y pues con esta ayuda nos está ayudando un gran montón. La ministra de Educación, Karla Hananía de Varela, llegó hasta este centro educativo para verificar que las entregas se realicen de acuerdo a los protocolos sanitarios establecidos. La directora de este centro educativo ha muy bien dispuesto la llegada de todos los padres de familia por número de DUI. Y como ustedes pueden ver, las mesas están separadas más de 4 metros cada una. Hemos tenido que priorizar aquellas familias que están en los municipios de mayor pobreza y aquellos que salieron muy bajos, críticos en el censo de talla y pesa del 2017. Los padres de familia agradecieron que se les haya tomado en cuenta en este programa de alimentos. Y Dios les va a bendecir, porque a veces no tenemos sustento con nuestros hijos. Y esto nos va a ayudar mucho. Más de 570 alumnos de zonas rurales fueron incluidos en el listado de beneficiarios. Este día hemos entregado alrededor de 115 paquetes. Nosotros vamos a entregar 574 paquetes. La institución se encargará de continuar con la convocatoria de beneficiados de manera ordenada. Las entregas en este centro educativo continuarán hasta el domingo 14 de junio. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Vamos con más información. Más de 1000 bolsas solidarias fueron entregadas por Super Selectos en el Centro Escolar José Matías Delgado, esto en Nejapa. Super Selectos, a través de la Fundación Calleja, se sumó a la ayuda de personas afectadas tanto por COVID-19 y las lluvias, entregando más de 1000 paquetes alimenticios a las familias en Nejapa. Es una entrega importante de víveres, de alimentos donde más se necesita. Nuestro programa, Todos son nuestros niños, viene apoyando a escuelas por muchos años ya. Y este año, en este momento, se hizo un sondeo de lo que necesitaban estas familias y decidimos enfocarnos en alimentos, en víveres, porque la gente realmente está pasando por tiempos muy difíciles. Vendrá a paliar la situación tan difícil que nuestra población nejapense está pasando a raíz de estas emergencias que nuestro país está sufriendo en estos momentos. Una de las asistentes fue María Magdalena Piñate, una comerciante quien desde marzo tuvo que cerrar su negocio por las medidas sanitarias. Al igual que ella, muchas personas más se han quedado sin ingresos y ahora se les ha beneficiado con la entrega de las bolsas con productos de la canasta básica. Llevamos lo que dura la cuarentena sin trabajar, no hay ningún ingreso. Y con esto que está haciendo pues ahorita la Fundación Calleja de darnos estos paquetes nos está ayudando bastante. La verdad que ahorita estamos en casa desempleados, sin empleo y sin los mismos sueldos, ¿verdad? Por la situación, pero esperando en Dios que esto pase. Super Selectos ha beneficiado a más de 3000 familias con la entrega de las bolsas solidarias en los centros educativos apadrinados por la Fundación Calleja, cuya inversión rondan los $50,000. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. Ya volvemos. El ingenio de las personas para buscar ganarse la vida sorprende en Honduras y en la situación por el COVID-19. Cualquier herramienta se convierte en un modo de trabajo. Oscar Ortiz, de La Voz de América, nos informa. En las calles de Tegucigalpa se moviliza Tatiana Sánchez, una hondureña quien por medio de su bicicleta busca ganarse la vida realizando alguna diligencia o mandado. Un mensaje en sus redes sociales o una llamada, así es como se inicia la historia diaria de esta madre de 2 hijos. Igual, lo que me motiva a salir a las calles son mis hijos, sobre todo mis hijos. Ellos son mi ancla, son mi
Bueno, pues son todos, son mi motivación para salir cada día. Yo creo que si yo no los tuviera a ellos, no sé qué sería de mí. Mire, por medio de mis redes sociales, pues yo tengo Facebook, tengo Instagram, por WhatsApp también se comunican. Parte de su servicio está sujeto a todas las medidas de bioseguridad en cuanto a realizar las compras. Gracias a su desempeño, varias personas han recomendado su trabajo en las redes sociales, como lo dijo a La Voz de América. Depende a la hora que me llamen los clientes. Si un cliente me dice que a las 6 de la mañana ocupa el mandado, a esa hora me voy. ¿Sí? Y no tiene límite. O sea, si alguien me dice, necesito que me hagas una entrega a 7, 8 de la noche, lo hago. Yo lo hago también. Yo me puedo ir a meter a cualquier lado, entonces... Pero igual, pienso en el protocolo que está el país hoy en día. Tatiana aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje en medio de esta pandemia. No, pues hay que seguir adelante, hay que luchar, no hay que ver ningún límite, no hay que dejarse, o sea, porque a veces las personas nos dejamos llevar más por lo que nos dicen, no lo vas a poder hacer. Para la joven Tatiana, esta bicicleta se ha convertido en su método de trabajo en tiempos de pandemia, lo que para muchos también hoy es un medio de transporte muy valioso. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Vamos con información internacional. En Brasil, ¿sabe usted que cavaron tumbas de forma simbólica en la playa de Copacabana para honrar a los muertos por el COVID-19 y también para protestar contra el presidente Jair Bolsonaro? Muy temprano el jueves, voluntarios cavaban tumbas en la playa de Copacabana para protestar la manera en que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro está lidiando con la crisis del coronavirus en el país. La organización sin fines de lucro Río de Paz organizó la manifestación. Los voluntarios cavaron 100 tumbas en honor a las casi 40.000 víctimas del COVID-19 en el país. Brasil figura entre los países latinoamericanos más afectados por la pandemia, con más de 772.000 personas infectadas hasta ahora. La pregunta que muchos se harán es ¿por qué? ¿Por qué tanta gente muerta? Una pregunta que tiene que ver con la incompetencia del gobierno federal y con el ejemplo terrible del presidente del país, quien nunca respetó las normas de distanciamiento social, dijo uno de los organizadores. El martes, el ministro de Salud brasileño Eduardo Pazuello se presentó ante una comisión de la Cámara de Diputados para dar explicaciones por los cambios en la difusión de datos del COVID-19, luego de que el gobierno eliminara la cifra total de muertes y contagiados en los boletines diarios. Pazuello explicó que las omisiones se debieron a ajustes y a un nuevo modelo de datos. Un juez de la Corte Suprema brasileña había ordenado la noche del lunes al Ministerio de Salud que restableciera la publicación de datos epidemiológicos sobre el nuevo coronavirus. El gobierno acató el fallo y volvió el martes a publicar las cifras totales de COVID-19. El cambio en la presentación de los datos, sumado al atraso en la publicación de los boletines epidemiológicos, generó una ola de críticas y repercusiones negativas que llegaron incluso a la Organización Mundial de la Salud. Rosalba Ruiz, Associated Press. India alcanzó un nuevo récord de contagios diarios y supera los 286.000 positivos por COVID-19, una cifra récord desde que se detectaron las primeras infecciones en este gigante donde viven 1.300 millones de personas. La India informó el jueves de un aumento récord de casi 10.000 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud confirmó además 357 nuevas muertes en las últimas 24 horas, para un total de 8.102 entre 286.579 positivos que la sitúan como la quinta nación más afectada del mundo. Los funcionarios de Delhi creen que podría haber más de 500.000 de casos solo en Nueva Delhi para el 31 de julio. Para el 15 de junio necesitaremos 6.681 camas. Para el 30 de julio necesitaríamos 15.000 camas. El 15 de julio necesitaríamos 33.000 camas y para el 31 de julio necesitaríamos 80.000 camas, dijo este funcionario. Esto será un gran desafío. La mitad de las 8.200 camas de los hospitales de Nueva Delhi dedicadas a los pacientes de COVID-19 ya están llenas. En tanto, los hospitales privados del estado de Delhi informan que todas sus camas y ventiladores están en uso. Nitish Bhardwaj logró llevar a su padre de 60 años a un hospital público el miércoles con sospecha de COVID-19, pero dijo el jueves que su padre aún no había visto un médico. Ayer por la mañana a las 7:30 uno de nuestros parientes murió y nos dieron el cuerpo a las 5:30 de la tarde. Seguimos caminando desde la morgue hasta el hospital y con gran dificultad conseguimos el cuerpo e hicimos el funeral. Él también fue admitido aquí, no había camas disponibles en toda Delhi.
En la India, la mayoría de los estados ha levantado las restricciones contra la pandemia y según el Ministerio de Salud, se ha incrementado el número de pruebas diagnósticas que se realizan y el número de pacientes recuperados superó por primera vez el de casos activos. Y escuche esto, las denuncias de agresiones contra los profesionales de la salud en Colombia continúan. Los llamados héroes de bata blanca son objetos de amenaza en su contra y pues Yair Díaz cuenta los detalles de esta intimidación que tiene atemorizada a toda una familia. Veamos. Este es el testimonio del médico José Julián Vuelvas, quien denunció amenazas de muerte tras el fallecimiento de un paciente de COVID-19. He recibido 2 amenazas contra mi vida, uno en mi lugar de trabajo y uno en mi lugar de residencia. En mi lugar de trabajo recibí un paquete, papel de regalo y había una corona fúnebre. En mi casa recibí otra corona fúnebre. Las notas de intimidación, relata, llegaron a través de servicios de mensajería a domicilio. En la clínica una persona en una moto entrega este paquete, lo abordamos, sale algo temeroso y abrimos el primer paquete. Y acá en la casa, en mi lugar de residencia, fue del mismo modo. La Fiscalía General de Colombia reportó que se están haciendo las investigaciones pertinentes para dar con los autores de este hecho que tiene conmocionado al país. Se están adelantando los actos urgentes para la recolección de los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas que nos conduzcan a un resultado oportuno. El presidente de Colombia, Iván Duque, condenó los actos de intimidación. Es ruin, es miserable y merece además un castigo ejemplar por parte de la justicia. Galenos de todo el país se han solidarizado y manifestaron temor por sus vidas. Sentimos miedo por nosotros, por nuestras familias. Según las autoridades colombianas, en lo corrido de los meses de esta pandemia, 143 profesionales de la salud han sufrido intimidaciones en este país. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y en Estados Unidos se dio luz verde a la imposición de sanciones contra miembros del Tribunal Penal Internacional que investiguen a estadounidenses sin el consentimiento de Washington. La medida fue aprobada por un decreto del presidente Donald Trump. Estados Unidos aprueba sanciones contra el Tribunal Penal Internacional. Esta corte tiene como misión juzgar a acusados de cometer crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio o de agresión. Y ahora el presidente Donald Trump autorizó la imposición de sanciones a quienes investiguen a estadounidenses. Dice que lo hace para proteger a sus militares, justo cuando el tribunal dio luz verde a una investigación formal por presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, también por parte de las tropas de Estados Unidos. Nuestra nación y esta administración no permitirán que ciudadanos estadounidenses que han servido a nuestro país estén sujetos a investigaciones ilegítimas. A cambio, esperamos que entreguen a las autoridades estadounidenses información sobre la presunta mala conducta de nuestra gente para que podamos tomar las acciones pertinentes. El secretario de Estado vio también como una amenaza las investigaciones abiertas contra los aliados de Estados Unidos. Mencionó la que hay abierta desde el año pasado contra Israel por presuntos crímenes de guerra en territorio palestino. Es evidente que el Tribunal Penal Internacional solo está poniendo a Israel en el punto de mira por meros propósitos políticos. El secretario de Justicia habló de intereses políticos. Nos preocupa que fuerzas extranjeras como Rusia estén también manipulando al tribunal en busca de su propia agenda. William Barr fue incluso más allá. El gobierno de Estados Unidos tiene motivos para dudar de la honestidad del tribunal. El Departamento de Justicia ha recibido abundante información creíble que despierta serias preocupaciones sobre un largo historial de corrupción financiera y actividades ilícitas en los niveles más altos de la oficina del fiscal. Queda así de la mano de los departamentos del Tesoro y de Estado la imposición de sanciones económicas y de restricciones de visados a los miembros del Tribunal Internacional y a familiares de estos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y a 2 días del sepelio de George Floyd en Houston persiste la interrogante de si la muerte del hombre estadounidense estando en custodia policial trascenderá a los titulares de prensa, provocando cambios reales en la sociedad de ese país. Comienzan a bajar de tono las intensas protestas en repudio a la muerte de George Floyd, pero la semilla del cambio parece comenzar a germinar. Ya estamos viendo cambios.
que antes se negaban ciudades, estados y hasta el gobierno federal. Asegura que la combinación de varios factores hace que las manifestaciones recientes contra el racismo sean las más importantes en varias décadas en Estados Unidos. Que tenemos el video y eso es algo muy, muy dramático. Y el otro aspecto es el contexto social, que ahorita hay millones de personas que están fuera de trabajo. Entonces tienen el tiempo, tienen la energía a dedicarse a este movimiento. Vamos a saludar a nuestro compañero Néstor Hernández. Él, como al inicio de esta emisión les comentábamos, le dio cobertura a la convocatoria que realizó el gobierno en Capres a una reunión buscando una ley, un diálogo para conformar una ley para combatir el COVID-19. Adelante, te escuchamos, Néstor, con tu reporte. Buenas noches, compañeros, amigos televidentes. Acá nos encontramos en Casa Presidencial, lugar donde los diputados se hicieron presentes, únicamente 18 de ellos, para una reunión por tercer día consecutivo buscando un consenso. Como no vinieron la mayoría de los diputados de la Comisión Política, se tomó la decisión, ya prácticamente no se pudo entablar o arrancar con esta discusión buscando una ley para combatir el COVID-19. ¿Qué sucede ahora? Según confirmó el mismo secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, esperarán que la Sala de lo Constitucional se pronuncie y dé prácticamente una renovación o que se postergue este decreto 29 que se mantiene vigente, renovarlo para los próximos días. Hasta el día sábado está vigente, pero eso es lo que ha mencionado al respecto. Y sobre el veto que está tratando de superar la Asamblea Legislativa en estos momentos, también han confirmado que ellos aseguran que es inconstitucional o que la Sala decretó que esto no podían realizarlo porque, recordemos, no puede mantenerse esta ley que habían aprobado los diputados. Por ello es que espera también que la Fiscalía actúe en este caso porque estarían cometiendo desacato. Pero esta es la información que les tengo hasta esta hora. Una reunión que duró un par de horas acá en Casa Presidencial. No vinieron la mayoría de los diputados. Una vez más, no vinieron del partido Arena, FMLN y PDC. Sí vino toda la fracción de Gana, la fracción del PCN, únicamente faltó el diputado Mario Ponce, sin embargo estuvo la mayoría de ellos y también de las diferentes fracciones en la Asamblea Legislativa o de la Asamblea Legislativa que en estos momentos todavía se mantiene con la sesión plenaria ordinaria. Pero acá en Casa Presidencial no hubo más acuerdos, no se pudo entablar una conversación respecto a lo que querían ellos trabajar o lo que se les había ordenado por parte de la sala. Pero con esta información regreso con ustedes al estudio principal de Noticiero Hecho. Compañeros. Bien, gracias, Néstor. Definitivamente que para bailar se necesitan dos y para lograr un acuerdo en este caso tendría que haber ido las fracciones mayoritarias en la Asamblea Legislativa las que definen una votación. Sin embargo, se llevó adelante este encuentro en el que estuvieron incluso los directores de los hospitales y ahora habrá que ver qué pasa mañana, que es prácticamente el último día de esos 4 que dio la Sala de lo Constitucional para que el Ejecutivo y el Legislativo se pusieran de acuerdo. Así es, muchas gracias, Néstor, por tu reporte y por supuesto que nosotros vamos a estar pendientes, como ya Manuel lo dice, prácticamente contra reloj se encuentra el país. Es todo por nuestra parte, gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana nuevamente 8 de la noche por Canal 12. Buenas noches.